Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Buen día, profe. profe. Buen día, profe. Auriculares. Está genial. Bien. Bueno. Esperen que ya le voy a ir avisando a Isaac para que, porque no sé por qué ahora antes se habilitaba automáticamente la función de compartir pantalla y ahora no. Así que tengo que avisar a la facultad. Ya me imaginaba. Hola Isaac, buen día. Sí, sí, tengo. No, ya estoy en la clase, pero necesito que me pongas como anfitrión. Bárbaro. Claro, pues si no, no puedo compartir. Gracias. Bueno, vamos a, ahora mientras me va habilitando el Dedel para que pueda compartirles pantalla, que vamos a continuar con las dos últimas filminas del PowerPoint de la clase de sistema de protección, ¿sí? Porque así, de esa manera, vamos a ir enlazando con adopción. Ustedes ya vieron los conceptos de adopción con Isabel Sinagra seguramente el viernes. Hoy vamos a hablar específicamente de la adopción, del procedimiento de adopción en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es muy similar a lo que ahora está en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Cuando todavía el código no se había aprobado, estaba el anteproyecto ya realizado, presentado en el Congreso, pero no estaba aprobado, en provincia de Buenos Aires se reforma o se instrumenta este procedimiento de adopción y se toma del anteproyecto de Código Civil y Comercial aquellos artículos que que hablaban sobre el procedimiento de adopción, ¿sí? Que si bien el Código Civil es un código de fondo, sabemos que puede haber normas procesales y tiene justamente en adopción normas procesales. Entonces, lo que hizo el procedimiento de adopción de la provincia de Buenos Aires es tomar esas normas que estaban en el anteproyecto y se aprobó la ley de procedimiento de adopción. Entonces, cuando después se aprueba el Código Civil y Comercial, ya las normas son las mismas, son similares. Pero nosotros en provincia de Buenos Aires nos regimos por la ley 14.528, que es la ley de procedimiento de adopción para provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? El contenido es igual, simplemente algunas cuestiones muy pequeñitas eh, tiene, pero que tiene que ver bien con lo procesal, pero después que es más amplia la ley de procedimiento de adopción porque tiene cuestiones de notificaciones, de plazos que por ahí no lo tiene el código, sí, porque son cuestiones bien de práctica procesal. Así que vamos a retomar entonces de las filminas de las filminas del PowerPoint de la última clase
Y les quería avisar, eso ya está cargado, ya están cargadas las clases que se dieron, hace un rato las cargué en el campus, y lo que les habilité también es un nuevo PowerPoint que dice guarda con fines de adopción y juicio de adopción, que son de las clases que va a dar el doctor Lastra el miércoles y la doctora Sinagra. Como ellos no utilizan PowerPoint, yo se lo subí, este que ya tenía, para que ustedes tengan y les facilite también la comprensión de los temas. Alguna cosita capaz que, si hago a tiempo, menciono también de ese punto. Así que habíamos visto en la última clase, cuando veíamos todo el sistema de protección y cómo se desarrollaban las medidas de abrigo, que en alguno de los párrafos del 35, inciso, del 35 bis de la ley, hace mención al plazo de duración de las medidas, que dice que no podrá exceder de 180 días, y que vencido el plazo se deberá proceder de conformidad con lo regulado en la ley respectiva. Esa ley respectiva es justamente la ley de procedimiento de adopción. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que pasaba la medida de abrigo? Tenía un plazo de 180 días. Una vez que llegábamos a los 180 días, podía cesarse, ¿sí? Y por restitución de derechos, si el niño vuelve con su familia, o pueden plantearse diferentes acciones. Guarda simple, dijimos, declaras, bueno, el estado de abandono no va más, no, tengo que sacar. Puede pedirse la privación de responsabilidad parental o puede pedirse la declaración de adoptabilidad, ¿sí? Entonces, igual, esto pasado los 180 días. Igualmente, cuando todavía no se cumplieron los 180 días, pero el órgano administrativo considera que ya está agotada la intervención con la familia, que no hay familia ampliada tampoco que pueda hacerse cargo de ese niño, ¿sí? Por lo tanto, aun cuando no hayan transcurrido los 180 días, el organismo administrativo informa esta situación en un PER de conclusión, ¿sí? Y le pide al juez se declare la adoptabilidad. Ahora, lo que vamos a ver es este punto, ¿sí? Bien, cuando hablamos de declaración de adoptabilidad, acá estamos hablando de que se inicia un proceso. Son tres procesos: la declaración de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción propiamente dicho, ¿sí? La declaración, cuando hablo de tres procesos, estoy hablando de tres expedientes, ¿eh? No es que es un único proceso de adopción y tiene etapas. Son tres expedientes porque son tres situaciones diferentes relacionadas con el niño, ¿sí? A veces cuando uno escucha, muchas veces en los medios de comunicación, hay que modificar la ley de adopción porque eh, los plazos no son nada largos. Cuando llegamos a la etapa de juicio de guarda y juicio de adopción, son cortos los plazos, ¿sí? El problema, ¿sí?, es en la declaración, que no todo niño está en declaración de adoptabilidad. A veces se demora la declaración de adoptabilidad, ¿sí? Y está bien que se demore, porque hay que agotar las estrategias para que ese niño permanezca en su familia de origen. Ustedes ya vimos algo de los principios cuando hablamos en el sistema de protección, seguramente con Isabel también hablaron de que la mirada en la adopción está puesta del lado del niño, no del lado del adulto, de facilitarle al adulto que no ha podido tener hijos, que pueda tener un niño, ¿sí? Sino desde la mirada de ese niño de que necesita una familia alternativa, porque su propia familia de origen no puede hacerse cargo. Entonces, cambia la mirada de ver al niño
Entonces cambia todo el sentido. Entonces, que hay muchísimos chicos con declaraciones de adoptabilidad y no son adoptados. Entonces, a veces lo que uno escucha generalmente de lo que tarda el proceso de adopción, tarda porque las familias generalmente quieren bebés y sanos, y no hay bebés sanos en estado de adoptabilidad. Es como que tenemos que separar lo que es cuando un niño está en estado de adoptabilidad, está en este punto. Ahí podemos ver cómo agilizar esta etapa. Pero mientras no haya declarado, no esté declarado en adoptabilidad, al contrario, no tenemos que apurar, sino al contrario tenemos que tratar de que pueda revertirse la situación y volver a su familia de origen, porque ese es el principio, a eso se apunta, ese es el derecho del niño a vivir en familia, en su propia familia de origen. Bien, en todos estos procesos son parte el niño, el Ministerio Público a través del asesor de incapaces y el organismo administrativo. En el primer caso, en el caso de la situación de adoptabilidad, también es parte la familia, los progenitores, ¿sí? Los padres de origen, ¿sí? La guarda con fines de adopción y en el juicio de adopción, no. Ahí ya la familia de origen ya no es parte del proceso y sí aparece un sujeto nuevo son los aspirantes o postulantes a adopción, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, ¿se entendió esto? ¿Sí? El órgano administrativo, ¿sí?, puede ser considerado tanto el órgano que adoptó la medida de abrigo, el servicio local, ¿sí?, o también considerado órgano administrativo se considera a los registros de aspirantes a adopción, ¿sí? Aquellos registros que intervienen en la selección de postulantes, ¿sí? Esos también son sujetos, en realidad no serían partes, sino serían sujetos de todos estos tres procesos. Ahora igualmente lo vamos a ver. Vamos a ver cuándo las causales por las cuales se declara a un niño en situación de adoptabilidad. Como dije hoy, ya no existe más el estado de abandono. Antes, cuando existían los tribunales de menores, como que el proceso estaba dividido. Hasta la declaración de estado de abandono intervenían los tribunales de menores. Una vez que el niño se declaraba el estado de abandono, las actuaciones se remitían al juez de familia, que empezaba a tramitar la etapa de guarda preadoptiva y juicio de adopción, ¿sí? Como que estaban divididos los procesos. Hoy tramita todo ante el juez de familia, ¿sí? Juez competente va a ser el juez que intervino durante la medida de protección, ¿sí? El juez de familia que intervino durante la medida de protección. Si no ha habido alguna medida de protección, va a ser el juez del domicilio de residencia habitual del niño. Si se desconoce cuál era la residencia habitual, el juez del domicilio donde se encuentre el niño en ese momento, ¿sí? Entonces, ese juez de familia va a ser competente también en lo que ahora hablamos de declaración de adoptabilidad, ¿sí? Los supuestos tenemos acá: niño o adolescente sin filiación. Estos tenemos los mismos supuestos tanto en el Código Civil y Comercial como en la Ley de Procedimiento de Adopción. Lo que tiene la Ley de Procedimiento de Adopción es que explica un poquito y desarrolla un poquito cada uno de los supuestos. En el artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Adopción los menciona y luego en los artículos siguientes los va desarrollando. Ahora creo que la tengo por ahí minimizada, así que ahora lo vemos. Pero bueno, si no es justamente lo que voy diciendo, voy a ir hablando. Primer supuesto: niño o adolescente sin filiación o con padres fallecidos. Dice, cuando un niño o niño adolescente no tenga filiación establecida, es decir, el típico caso del niñito que dejan abandonado
en la puerta del hospital, en cualquier lado, en el mismo hospital, ¿sí? O sus padres hayan fallecido, ¿sí? Y se haya agotado la búsqueda de familiares de origen por parte de los servicios de promoción y protección en un plazo de 30 días, prorrogable por un plazo igual solo por razón fundada. Es decir, al encontrarnos en esta situación donde hay un niño que no tiene filiación o que sus padres hubiesen fallecido, el órgano administrativo tiene la obligación de intentar buscar a familia de origen, ¿sí? En los casos de que sea sin filiación establecida, a los progenitores o si los padres fallecieron, a algún otro tipo de familia. Ese plazo, nos dice la ley, es mucho más corto, es de 30 días, ¿sí? Y podemos prorrogar por 30 días más, ¿sí? Durante ese lapso, el organismo tendrá que intentar localizar a familiares. En el caso que localice a esos familiares, el organismo lo que va a hacer es, va a dictar algún tipo de medida de protección, que pueden ser las medidas de protección ordinarias que hablamos la clase pasada, ¿sí? No necesariamente la medida de abrigo. Puede ser que sí, puede ser que adopte una medida de abrigo porque hasta que tanto sean esos progenitores o familia de origen sea evaluada, ¿sí? Entonces sea necesario alojar al niño en alguna institución. Pero si aparece algún familiar donde sí realmente ese niño tenía vínculo, puede no adoptarse una medida de abrigo y continuar con otro tipo de medidas de protección ordinaria, hasta evaluar. ¿Sí? Una vez que se cumplen, eh, una vez que se evalúa, ahí el organismo determinará si lo que solicita el juez es una guarda, si con familia ampliada, o eventualmente, si hay padres fallecidos, el discernimiento de alguna tutela. En el caso de que sean niño que haya sido así abandonado, que no se conozca y aparezcan los progenitores, es lo que generalmente sucede en la práctica, esto que les decía hoy. A veces se adopta una medida de abrigo para evaluar a esos progenitores, ¿sí? Creo que, esperen un poquito, que quiero corroborar el artículo 11, creo que era, ay, ahora me salió de la ley, sí, la ley 14.528, la ley de procedimiento de adopción, en el artículo, eh, acá tenemos, sí, el 9, el 8, perdón, el 8. El caso del niño adolescente sin filiación, medidas preliminares, bien, acá tienen detallado todo lo que se realiza, ¿sí? Tratar de obtener la documentación, ¿sí? Constatar la existencia de algún familiar, reunir los antecedentes del caso, ¿sí? Si esto es imposible, si no se puede notificar, no se puede identificar a los progenitores, ¿sí? El mismo organismo le va a pedir al juez que declare la situación de adoptabilidad. Si sí se identifica a los progenitores, se los cita a audiencia, ¿sí? El organismo igualmente que estuvo indagando presenta informes, ¿sí? Se va a fijar una audiencia donde se citan a los progenitores, se cita al niño, ¿sí? Se evalúan los antecedentes, ¿sí? Y los progenitores tienen que concurrir con asistencia letrada, es decir, si no tienen su abogado particular, se va a oficiar para que, a un defensor oficial para que los patrocine, ¿sí? Esto, bueno, sigue de la audiencia, de tomar contacto personal, bueno, después esto lo van leyendo si quieren. Se va a propiciar la revinculación del niño con la familia, ¿sí? Pueden tomarse medidas de protección, esto que ya les dije hace un ratito. Acá lo que nos dice la ley de adopción es que
el juzgado va a poder efectuar el seguimiento de esas medidas de protección. Acá estamos un poquito en desacuerdo, ¿sí? Porque si lo que se adopta es una medida de protección y pasa al órgano administrativo, ¿sí? Para que el órgano administrativo cumpla con el procedimiento, el juez no tendría por qué intervenir porque es otro poder del Estado, ¿sí? Y nosotros tenemos un artículo que es el 35, inciso 11, perdón, el 37, inciso 11 de las leyes de protección, que nos dice que los órganos administrativos son oficinas técnicas que son de otro poder del Estado, que no están obligados a cumplir órdenes del Poder Judicial, ¿sí? No son auxiliares de la justicia. Entonces, si está interviniendo el equipo del administrativo, no debería el Poder Judicial hacer ningún tipo de seguimiento o contralor de esas medidas, y acá la ley lo menciona, y eso, bueno, estamos ahí a veces en empuja. Lo importante es, a veces se puede articular, es decir, lo que se hace es tratar de estar comunicados, ¿sí? También como tenemos dos leyes que dicen que son contradictorias, lo que se hace es tratar de armonizarlas, es decir, de estar comunicados, ¿sí? Ir informándole al juzgado algunas cosas que se están haciendo, ¿sí? Y el juzgado tampoco ordenar ningún tipo de medida directiva judicial cuando está interviniendo el órgano administrativo. Volvemos atrás. Esto vamos a ir yendo y viniendo. Bien. Entonces, niños sin filiación o padres fallecidos, una vez que se agotó la posibilidad de encontrar esos padres o conseguir alguna familia, lo que hace es el órgano administrativo le pide al juez se decrete la adoptabilidad. Segundo supuesto, la manifestación voluntaria de autorizar la adopción, de cuando los padres hayan tomado la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado. Esta manifestación es válida solo si se produce después de los 45 días de producido el nacimiento. Acá estamos hablando cuando esos progenitores, ambos, ¿sí? Ambos, hayan decidido, hayan tomado la decisión de autorizar la adopción, ¿sí? Ambos, ¿por qué recalco lo de ambos? Porque si no estaríamos ante el caso Fornerón, ¿sí? Que lo tienen a ustedes ahí dentro del material de lectura, ¿sí? De los fallos de la Corte Interamericana. En Fornerón, la madre hizo entrega de su hijo, ¿sí? Que en realidad no fue una entrega, después se comprobó que había sido una venta, ¿sí? Y el padre, sin haber estado en conocimiento del padre, ¿sí? Entonces, cuando ambos padres toman la decisión libre e informada. Acá a veces tenemos algunas cuestiones con las posturas feministas más extremas. Está sonando el teléfono fijo, no lo voy a atender, pero nos va a molestar un ratito. Decíamos, a veces las posturas, las posiciones feministas más ortodoxas, dicen que si la mujer tomó la decisión, ya está, ya con eso es suficiente. En realidad, en mi opinión, yo creo que no. ¿Sí? Ambos padres deben adoptar esa decisión. Cuando hablamos de libre informada, tiene que ver con el consentimiento informado. Si la decisión es libre, cuando esos padres no están sujetos a ningún tipo de condicionamiento, es decir, se debe evaluar que esa decisión no fue por una cuestión económica, ¿sí? De que por razones de socioeconómicas no puede cuidar a su hijo, ¿sí? No va a poder criar a su hijo, que no tiene que ver con cuestiones psicológicas o emocionales, que se encuentra desbordada esa mamá o ese papá, y no van a poderse, no se ven en condiciones de poder criar a su hijo. Por eso debe constatarse que esa decisión es libre, que no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento, y para eso
esa decisión debe ser informada, se le debe informar a la gente qué es lo que está haciendo, ¿sí? Con respecto a la decisión libre y esta cuestión emocional, el plazo de estos 45 días tiene que ver con la etapa del puerperio, ¿sí? Durante el puerperio es común a veces que la mujer esté en un estado emocional, a veces con alteraciones emocionales, por lo tanto esa decisión que en un momento se ve desbordada, después se arrepienta, ¿sí? Y cuando ya se encuentra más estable. Entonces, obligatoriamente es necesario esperar los 45 días después del nacimiento, ¿sí? Y con respecto a la información, se le debe informar debidamente a la persona que lo que está haciendo es autorizar una adopción y que es esa la figura y no otra. Y esto es común que pase. A mí me ha tocado trabajar mucho con familias que vienen a veces de Bolivia, ¿sí? O gente del campo, de las provincias del norte, donde es común que sucedía acá también antes en las zonas rurales, ¿no? Que quedaban los niños, le daban que se los cuide el otro, que se los cuide el vecino, ¿sí? Esta cosa que alguien se los está criando porque esa persona tiene que trabajar. Que en ningún momento en esas figuras se pensaba en una adopción. Siempre se consideraba que es el que los cría. ¿Vean? Cuando uno hablaba de hijos y entenados, ¿sí? Los entenados eran los hijos de otro que los estaba criando, ¿sí? Alguien vecino que no podía hacerse cargo, entonces otra familia le criaba a esos hijos, pero siempre ese niño sabía quiénes eran sus padres y que los otros eran quienes los estaban criando. Entonces, a veces la gente, y actualmente me pasa con la gente que viene de Bolivia, dice, yo se lo doy al nene a fulanito, ¿sí? Para aquello, porque yo tengo que trabajar, yo no puedo, y total yo lo veo, yo lo voy a seguir viendo. Entonces a veces uno tiene que informar debidamente esto, qué es lo que implica la adopción. Ojalá la adopción fuese como en teoría las leyes nos dicen, ¿sí? De tratar de flexibilizarla y que pese que haya un tipo de adopción plena, se mantenga el contacto con familia de origen, pero en la práctica no es lo que suele suceder, ¿sí? Justamente lo contrario, ¿sí? Una vez que se tiene ya con sentencia de guarda con fines de adopción, ni les cuento con la sentencia de adopción propiamente dicha, como que el adoptante ya cierra persiana y todo lo que primero, en las primeras entrevistas se mostró favorable al contacto con la familia de origen, ahí son ellos mismos los que empiezan a obstaculizar. Entonces, uno tiene que informarle a la gente debidamente que si el niño entrega en adopción, él va a perder todo tipo de responsabilidad parental con ese niño y va a ser muy difícil, que se podría pedir una vinculación, pero que va a ser muy difícil. Para esta decisión de información, lo que se hace es, esta manifestación voluntaria se hace en las defensorías oficiales, ¿sí? La gente debe ir a una defensoría oficial y ahí manifestar esa voluntad de que el niño sea adoptado, ¿sí? La defensoría oficial toma, a veces pasa que la gente hace la manifestación antes, ¿sí? Ni bien nace el niño en el momento del hospital, dice yo este bebé lo quiero dar en adopción, ¿sí? Entonces en ese momento también, ¿qué hacemos con el niño? No va a estar 45 días adentro del hospital, salvo que tenga alguna cuestión de salud. Entonces a veces se le da intervención a los servicios locales para que adopten una medida de abrigo, ¿sí? Y mientras tanto el niño permanezca en una institución hasta que se cumplan los 45 días y los progenitores puedan formular esta manifestación. Esto da lugar a muchas cosas, ¿sí? Cosas que no han sido previstas por la norma, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si durante esa medida de protección, que los padres han formulado la manifestación, se presentan familiares, se presentan abuelos, ¿sí?
por ejemplo, o algún otro tipo de familiar o referente, y dicen, yo quiero hacerme cargo de ese niño. Nosotros en la misma ley, vuelvo a ir para atrás, yo pudiese compartir las dos cosas, pero no sé cómo se hace. En la misma ley de procedimiento de adopción, fíjense, en el artículo 7, cuando dan los supuestos, estos que estamos mencionando, después dice, el párrafo dice, la declaración judicial de adoptabilidad no puede ser dictada cuando algún familiar o referente afectivo del niño incluye al referente, que recuerden que cuando hablamos de delegación de guarda no había sido, había sido suprimido, acá lo incluye, ofrezca asumir su guarda o tutela, y tal pedido sea considerado adecuado a su interés superior. Tal pedido sea considerado adecuado a su interés superior. Entonces, si tenemos familiares que aparecen y manifiestan que pueden hacerse cargo, pero por otro lado tenemos la manifestación de la madre que ha dicho yo quiero que vaya en adopción. ¿Y qué hacemos ahí? Justamente está controvertida esa situación. La ley no nos dio una solución. La ley sí nos dio una solución que dice no puede ser declarado en situación de adoptabilidad si aparecen familiares. Pero frente a las situaciones reales se han planteado diferentes cuestiones, que hay que ver el caso en particular. Ustedes van a ver que en adopción muchas veces tenemos que ver el caso en particular, más allá de las normas, considerar la situación particular de ese niño en particular. ¿Por qué? Porque puede ser, si hay una situación, estoy hablando de casos reales que me ha tocado, situación donde la madre manifiesta de voluntad que el niño sea adoptado porque ese embarazo ha sido producto de una violación intrafamiliar y no, con ese niño obviamente para ella le implica recordar las situaciones traumáticas vividas, entonces quiere que sea adoptado, no quiere hacerse cargo de la crianza. Lo manifiesta, pero resulta que aparece algún familiar que sí desea hacerse cargo de la crianza. Nos ha tocado donde abuelos dijeron, bueno, sí, pero nosotros sí nos podemos hacer cargo de la crianza. Pero ese niñito iba a vivir con esos abuelos, donde era donde se había producido el abuso, el abuso intrafamiliar, la violación. Entonces, en ese caso, uno debe evaluar, no va a vivir en el mismo lugar donde vive la misma chica, donde la chica va a poder, no va, es decir, la estás obligando a esa persona que no tenga más contacto con sus familiares para no ver a ese niño que está viviendo en el lugar donde ella había sido violada. Terrible. Otras situaciones, ese sería un supuesto, entonces ahí uno no lo evalúa como favorable esa situación. Otro supuesto, una chica que se va a Brasil de vacaciones, de una relación casual, queda embarazada, vuelve a Argentina, no le dice nada a su familia, tiene al bebé y manifiesta su decisión de que el niño sea adoptado. El niño, como no había familiares, el niño se lo ingresa en un hogar convivencial hasta que se cumplan los 45 días. La gente de este hogar convivencial, el equipo técnico, empieza, la chica había dado, fijado en algún momento, no sé cómo, no recuerdo cómo, pero aparece cuando la chica egresa del hospital, da un domicilio. ¿Qué es lo que hace el equipo técnico del hogar? La citan a esta chica a entrevista en el hogar y le envían la notificación al domicilio que ella brindó. El domicilio que ella brindó era el domicilio de su familia, que nunca se había enterado que ella había estado embarazada y que había tenido un hijo. Pero cuando llega la notificación, empiezan a preguntar, se enteran ahí de lo que pasó y se presentan en el hogar diciendo a los abuelos que sí querían hacerse cargo de este bebé. La joven no vivía con ellos, con lo cual
el equipo técnico del hogar dice, bueno, no hay ningún problema, porque si ella no está viviendo ahí, los abuelos quieren hacerse cargo. Bueno, finalmente esto se resolvió de otra manera porque no era que tenía mala relación con sus padres, tenía buena relación, con lo cual esta mamá finalmente terminó haciéndose cargo de sus hijos y renunciando a esa entrega que había hecho, ¿no? Pero ven que son diferentes situaciones que se dan. Esto genera a veces algún tipo de planteo dentro de los equipos que intervienen, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a familiares o no los buscamos? Las posturas más radicalizadas feministas dicen, no, la decisión de la madre es la decisión de la madre, así como hubiese podido decidir la interrupción voluntaria del embarazo, también puede decidir que su hijo vaya en adopción. Yo, y esto lo aclaro, es mi opinión personal. Yo no estoy en desacuerdo, obviamente, con una madre que desea no criar, puede hacerlo, si no la podemos obligar, ¿sí?, a que lo haga. A veces esto pasa mucho con los lugares de salud, donde la madre, pero ¿cómo, mamá, no vas a hacerte cargo de tu hijo si hasta los animales no abandonan a sus hijos? Es terrible esa situación que le pueden hacer vivir a una mujer que ha tomado la decisión, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo en mi opinión, y eso lo escribí, lo publiqué, ¿sí?, en algún momento, la redacción del artículo debería ser cuando la madre hace la manifestación voluntaria de no querer hacerse cargo de la crianza o no criar a su hijo o no, de no cumplir la función materna, no necesariamente de la adopción. Después, el equipo es el que debería evaluar si esto va para una declaración de adoptabilidad o va para una guarda o tutela según el caso particular. Esa es mi modesta opinión y mi propuesta, ¿sí? No estoy hablando de que no sea, porque hay otra postura que dice, no, esto es en contra del interés superior del niño, que el interés superior del niño es a vivir su familia de origen, entonces siempre hay que preservar a la familia de origen. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo de que sí o sí, si la madre dice adopción, va a ser adopción. Yo estoy diciendo que debe ser evaluado profesionalmente cada situación en particular. A veces hay casos, es que va a ser conveniente el interés del niño que se decrete la adoptabilidad, y va a haber otros casos de tal vez sea conveniente que vaya a su familia de origen. Esto no, esto ya les digo, es la opinión personal. Hoy por hoy lo que la norma nos dice es, habla de manifestación voluntaria de los padres, de que el niño vaya en adopción, lo dice así, y de que el niño sea adoptado, y también nos agrega un párrafo de que si hay familia de origen, no se puede decretar o referente significativo, que se evalúe en interés del niño, ahí nos abre un poquito el juego, no se decrete la adoptabilidad. Porque uno puede decir, bueno, no es lo mejor, como este caso de la violación, no es lo mejor al interés superior de ese. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Bien. Profe, ¿qué pasa si los progenitores son menores de edad? ¿También pueden darle una adopción? Bien, muy buena la pregunta, pues lo tenía que decir y me olvidé. ¿Qué recuerdan? ¿Con qué? ¿Quién me lo preguntó? ¿Josefina? Sí, Josefina. Josefina, a ver, ¿por qué se te ocurrió eso? ¿Con qué lo relacionás? Yo lo relaciono con que los padres siempre, o sea, supuestamente serían los abuelos del nene los que se tendrían que hacer cargo. No sé si José fue por el mismo lado. Me parece que no. Josefina iba ¿Con por otro lado. autonomía progresiva? Bien, ¿y por qué, en qué parte, qué vimos nosotros cuando vimos responsabilidad parental? De ese progenitor adolescente que tenía hijos, que tenía... Lo del cambio, el cambio de roles, profe. Perdón. ¿Se acuerdan que dijimos que el adolescente que tenía hijos
y tenía ejercicio de la responsabilidad parental, ejercía los derechos. Pero, ¿qué pasaba? Si no me Y equivoco, los para los padres actos del trascendentales. adolescente. Ay, Ay, perdón. perdón. No, habla. A ver, de a uno, de a uno. La que me hizo la pregunta, ¿qué fue? ¿Josefina Rivas o Josefina Pinedo? Josefina Pinedo. Pinedo. A ver, Josefina, ¿vos por qué? Josefina Pinedo. No, porque lo estaba por decir a Yara, creo, que por los actos trascendentales del menor, o sea, del hijo sería, del menor, necesitaban el consentimiento de de los padres, de los abuelos serían del menor. ¿El consentimiento? El El asentimiento. asentimiento. El asentimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que había actos que eran más importantes, como autorizar una intervención quirúrgica que ponga en peligro su salud, su vida o su integridad física, o la manifestación de que el niño sea adoptado? ¿Sí? ¿Se acuerdan que expresamente lo dice el artículo? ¿Sí? Recuerden, vuelvan, relacionen los contenidos con responsabilidad parental. Entonces, justamente en este caso, si los progenitores son menores de edad, esa manifestación voluntaria debe estar complementada con el asentimiento de sus propios padres. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Bien. Y en el caso de que la madre lo quiera dar en adopción y el padre no, Bien. En ese caso, estamos ante un conflicto, ¿sí? Porque la ley nos dice que cuando los padres manifiestan la decisión de que el niño sea adoptado, ahí hay que evaluar también. Si los padres no conviven, no hay, y el padre no quiere que el niño sea adoptado y quiere asumir la crianza y ha reconocido, porque a veces muchos padres dicen, no, yo no quiero que vaya en adopción, pero ni siquiera efectuaron el reconocimiento del hijo. Entonces, mínimamente que lo haya reconocido y manifiesta hacerse cargo de ese hijo, obviamente en ese caso va a ser el progenitor. Pero diferentes son las situaciones. ¿Por qué? Porque si ese progenitor había sido ese niño producto de una violación, y ese niño es el agresor, ¿sí? Manifiesta el querer hacerse cargo de ese niño. Y ahí estamos ante un dilema, porque ¿qué hacemos? Antiguamente, hace muchos eso fue derogado, el Código Penal decía que el denunciado por violación, para eximirse de la pena, se podía eximir si se casaba con la persona a la que había sido violada, esta cuestión muy, muy machista de antes, de decir, bueno, como se casó, como le salvó el honor de esa persona a la que había violado, de la mujer violada, entonces él se quedaba eximido de pena. Eso por suerte fue derogado. Entonces, no, pero acá ha pasado, puede pasar situaciones donde quien ha cometido el acto de violación pide, dice, bueno, yo quiero hacerme cargo de este chiquito. Y ahí estamos ante un problema. En los casos que ha habido no se le ha hecho lugar a esto y él se ha tomado en cuenta la opinión de la mamá y ha ido en adopción. Pero a veces puede pasar que familias, recuerdo otro caso, donde madre y padre, madre con dos hijos, convivían, estaban juntos. La mujer, en una relación extra matrimonial, no era matrimonio, pero fuera de su pareja, tiene una relación, queda embarazada. Ese chiquito que tiene ya manifiesta su voluntad de que vaya en adopción porque no era hijo de esta persona. Nadie le preguntó, en este caso en particular, bueno, fue muy diferente porque ella, cuando queda embarazada, se separa de su pareja, este hombre como no entendía el porqué de esa separación, como que seguía muy enganchado con ella sí sabía por qué se había separado, pero después que tiene el niño, vuelve con esta persona.
Es como que se fue mientras cursó su embarazo, tuvo al niño, manifestó su voluntad de que el niño vaya en adopción y vuelve con esta persona. Plena autonomía de su voluntad de decidirlo. Pero acá cometen error. El órgano administrativo que intervino, que era un equipo del hogar convivencial, cuando ella manifiesta la visión de que el niño sea adoptado, el hospital le avisa al 102, se adopta una medida de abrigo, el niño va a un hogar. Esas medidas del 102 que yo les contaba, que son tomadas en la urgencia, que no se evalúa mucho, está en el hogar. El equipo del hogar lo que hace, empieza a intervenir con esa mamá, respetando su decisión, el juzgado, y en un momento, y piden la declaración de adoptabilidad, pero en un momento se dan cuenta que dicen, ¿cómo? Pero acá nunca le preguntamos al marido de esta señora, a la pareja, y nunca se hizo ADN de ese chiquito. Y si en realidad no había sido hijo extramatrimonial, sino hijo de la pareja, acá se llevaron por los dichos de esa mamá, que dijo fue hijo de otra persona, y si uno quisiese garantizar el derecho a la identidad y la seguridad jurídica de ese niño y todo, ¿qué es lo que debería haber hecho? Primero, pericia de ADN, a ver si ese hijo era de la otra pareja o era de este hombre, porque ella estaba junto con este hombre. Se separa, cuando se entera que queda embarazada, tiene al niño y después vuelve con este hombre. Entonces, y si tal vez esta persona hubiese sido hijo de él, ¿sí? También puede pasar, porque las cosas que pasan en las películas, evidentemente porque se toman de la realidad, porque yo creo que la realidad supera cualquier tipo de ficción. También este hombre hubiera dicho, bueno, ya sé que no es hijo mío, pero yo te quiero tanto y tenemos una familia hermosa, yo no tengo problema en hacerme cargo. Dice, no, mira qué va a decir eso. Sí, la gente se hace cargo, dijo ajeno muy fácilmente. También podría haberlo dicho. En este caso, cuando el equipo del hogar se da cuenta que tal vez hubiese sido necesario algún tipo de pericia de ADN y lo plantea al juzgado, el juzgado dice no y prohíbe indagar al padre. Pero a esta pareja de esta señora prohíbe la situación, le manda un oficio al equipo. ¿Por qué, profe? Perdón. No sé. En realidad sí sé, Profesora, pero perdón, no es conveniente decirlo. quería hacerle una pregunta, pero bueno, no puedo prender la cámara A ver, ahora. perdóname, Sonia, perdóname, Sí. Sonia. A ver, ¿qué es el tema? Y esto no lo digo por ese juzgado, pero a veces por varios juzgados, ¿sí? No mencioné el número de juzgados, mejor. No, por eso me interesó. Hay juzgados donde cuando esto que veníamos hablando hoy, de que se fomenta que la familia, hay pocos bebés en estado de adoptabilidad, porque las familias en general, si no es los propios padres, siempre hay algún familiar que hacerse cargo de cuidar un bebé lo hace, ¿sí? Como que siempre hay más red familiar. Cuando aparece un bebé en estado de adoptabilidad, es como que estamos así, los juzgados están con las garras para captar ese bebé, ¿sí? Porque sabemos que hay muchas aspirantes a adopción que quieren bebés, ¿sí? Entonces, a veces, siempre que hay un bebé de por medio, estas cuestiones a veces no se trabajan como deberían trabajarse porque se apura el trámite, ¿sí? Que había un ex juez, que decía, actuar rápido no es actuar apurado. Debemos actuar rápido, ¿sí? Por fallo Fornerón, nos habla de los tiempos, ¿sí? Hay que actuar rápido, pero no actuar apurado, ¿sí? Sin garantizar todo. En este caso, sucedió así, el juzgado lo prohibió y, bueno, no se apeló, no sé. Profe, pero con todo respeto, ¿no? El bebé pasó a ser un objeto. Sí. O sea, Sí, mire que hay casos de los que ha nombrado en la que honestamente no estoy de acuerdo, pero acá me parece como que
como que me da mucho asco lo que hicieron. Perdón Bueno, por y la no es sinceridad. nada, y no es nada. Ha habido casos peores, pero bueno, ha habido situaciones, este, el mismo juzgado, situaciones donde, estando vigente la medida de abrigo, decretan la adoptabilidad sin haberse cumplido el plazo, el juez, sin que nadie se lo pida de oficio, juez, jueza, no importa, ha decretado la adoptabilidad y ha ordenado que la familia, determinada familia, vaya al hogar, se lleve a un bebé sin ningún tipo de instancia de vinculación, porque siempre cuando se ordena la vinculación con un niño, ustedes lo vamos a ver, no sé si lo llego a dar ahora, pero lo van a ver seguramente con Gustavo en guarda preadoptiva. Pero, profe, disculpe. Empieza un proceso de vinculación paulatino, no es que la persona va al hogar y se lleva al niño como si se llevara una planta de lechuga de la verdulería, Claro. perdonen la brutalidad con que lo digo, ¿no? Lo Tiene que ser terrible, que conozca al niño, que lo visite, que después se lo lleve un fin de semana por unas horas, es así. Bueno, en este caso el mismo juzgado ordenó no, no solo no, la declaración de adoptabilidad sin que se venciese la medida de abrigo, sino que también que la familia vaya y retire al niño del hogar sin ningún tipo de vinculación. pero digo, la Algo mujer tan que simple como un ADN no hicieron. Algo tan simple dijo, como un ADN. Encima fue, o sea, encubrieron Bueno, en otro también la caso. macana que se mandaron al principio, porque, No, o no era el sea, mismo caso, no era el mismo caso, ¿eh? No era el mismo caso. no, lo que yo digo es que en este caso que usted nos está contando, que el juzgado dijo no hagan el ADN, también fue encubrir la macana que hicieron al principio, porque lo tendrían que haber hecho desde el principio, ¿no? De llevarse por los dichos de la señora, porque bueno, nada, Totalmente. perdón, me enojé. no, pero Sí. aparte yo digo, a ver, Yo me enojo mucho. tengo dos hijos de mi primer matrimonio Sí, que yo me soy mandó muy una pasional. macana, listo, saco la prueba de la macana de mi vida y lo doy en adopción. Una locura total. O Sí. sea, Sí, me pero manda más allá de lo que decía la madre, el juzgado, o sea, porque la madre puede hacer, a fin y a cabo, perdón, en cierta forma lo que se le canta, no tan así, pero ponele. Pero el juzgado que, o sea, se tiene que dedicar a eso y hacer las cosas como corresponde, no las hizo y después cubrió la macana y además prohibió un ADN utilizando un bebé como objeto, porque hay pocos bebés que los dan en adopción y hay mucha gente que le interesa. O sea, yo soy repartidaria de que hay gente que le interesa adoptar y está buenísimo. Y bueno, o sea, en eso capaz no, o sea, alguien estará de acuerdo o no, pero no puede ser que. No. Soy muy pasional, perdón, me fui de mambo. No, está bien y es legítimo todo lo que decís. Es decir, por supuesto que es, es un beneplácito que la gente quiera hacerse cargo de criar a un hijo del otro. Esto es lo que yo digo siempre. Yo me admiro de la gente porque yo no lo haría. Yo con los 3 que ya tuve, se alcanzó y sobró, y yo realmente admiro a la gente que tiene ganas de criar al hijo del otro, ¿sí? Pero pensando siempre lo desde esa manera, que le estás dando un ámbito familiar a un niño que no lo tiene, que le reconoces su historia, ¿sí? Que no podés apropiarte de ese niño y decir, hace de cuenta que no... Sí, como si nada. El mismo juzgado, me acordé de algo, para que te enojes más. ¿Querés algo para que te enojes más? El mismo juzgado me ha tocado presenciar, porque esto lo vi yo, donde un adolescente en estado de adoptabilidad, el magistrada, le dijo, hace de cuenta que todo lo que fue antes no existió. Hace de cuenta que tu mamá se murió. Vos ahora estás en estado de adoptabilidad. Vida nueva. Una barbaridad. No, pero no se le. Una aberración. No le pueden decir nada. No pueden hacer Esto, nada contra esas sí. cosas porque yo no puedo entender que nadie haga nada contra esas cosas. Sí. Perdón, chicos, me fui de. Sí, se han planteado, bueno, no puedo falta decir más poco. porque si no Cristina, ya me vas a llegar, ya expongo. vas a llegar. Ya, ahora No vamos puedo, a ir nosotros a decir algo. no me tiren la lengua, no me tiren la lengua. En algún momento, de forma presencial, les diré. Pero no me tiren la Ya nos lengua. vamos a Que cruzar la en el clase parcial, está, profe. sí, que la clase está siendo grabada.
Bien, Sonia, te interrumpí, me querías preguntar algo. Ah, sí, sí, perdón. No, lo que yo quería preguntar era con respecto a veces a esas familias que traen niños extranjeros de Haití, por ejemplo, ¿son legales esas adopciones? Mira, ese es un tema es de adopción internacional, ¿sí? Ah, bien. Eh, porque esas adopciones sí, sí son legales, ¿sí? Porque está prevista, la convención prevé la adopción internacional, que se facilite la adopción internacional para aquellos países así, tipo Haití, tipo cuando el país nuestro es el receptor, ¿sí? Lo que no está más restringido es a que niños argentinos sean adoptados por extranjeros, ¿sí? Acá la ley, Ah, cuando bien. ¿se acuerdan la convención cuando se ratifica y se hacen las reservas? Acá los convencionales en ese momento dijeron, la ley, perdón, los legisladores cuando ratifican la convención y hacen la reserva, dicen, los niños argentinos deben ser criados por familias argentinas. Solamente se permite la adopción de un extranjero, adopte un niño argentino, cuando cumple determinados años de residencia en el país. Pero eso cuando es así. Cuando es al revés, sí, ¿por qué? Porque en esos países está permitida. No en todos, ¿sí? No en todos países. No en todos los países, tiene que ver con muchas cuestiones muy puntuales, ¿sí? Por ejemplo, tengo yo una persona conocida que ella es argentina, el marido español, vivían en España. Pretendían adoptar una niñita de Rusia, ¿sí? Habían iniciado los trámites, se habían empezado a vincular con esa niñita, y Rusia negó esa adopción porque la mamá, la aspirante adopción, esta chica que yo conozco, era argentina. Y Argentina había aprobado la ley de matrimonio igualitario. Y Rusia no estaba de acuerdo. Entonces, pese a que ellos eran una pareja heterosexual, pero igualmente, como ella era argentina y Argentina había aprobado esa ley, Rusia negó esa adopción. Entonces, Bien. depende cada país, ¿sí? Y Bueno, depende gracias, la profe. situación, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Si seguimos, continuamos. Teníamos entonces esto de la manifestación voluntaria, que bueno, una cosa, por eso voy, una cosa es lo que las leyes nos plantean, las normas, y en adopción los casos particulares son los que hay mucha jurisprudencia en adopción porque son muchos los conflictos que se suelen suscitar. Y el último supuesto de declaración de adoptabilidad es la articulación con la ley de protección, que ya lo vimos la clase pasada, es decir, cuando se venció el plazo de los 180 días y el órgano administrativo dice, no, no puede volver a la familia, no, no hay familia ampliada para hacer una guarda, una tutela, entonces pedimos se declare la adoptabilidad. Compartirles, a ver si lo tengo. Esto para enlazar con la clase que ahora estamos, la clase que van a tener el miércoles, este Power que voy a pasar ahora, esto que pasé recién estaba en las últimas diapositivas del Power de sistema de protección. El que voy a pasar ahora también ya se los habilité en el campus y es sobre proceso de guarda preadoptiva y juicio de adopción, que lo van a dar Gustavo y Isabel. Bien, pero bueno, los principios ya lo vieron, los 3 procesos, y quería mostrarles este cuadrito para ya enlazar con lo que ustedes van a ver. Y me voy a perder de hablar, que también te ibas a enojar mucho, Josefina, y es para el debate, el tema de las guardas de hecho, ¿sí? De la prohibición de las guardas de hecho y las apropiaciones, y la gente que sigue teniendo guardas de hechos de chicos y después pide la adoptabilidad, que bueno, no me toca a mí, le toca a Gustavo, espero
desarrolle bien. Entonces, para enlazar con lo que dije recién, medidas excepcionales de protección de derechos, 180 días. 607 del Código Civil, el artículo 7 de la Ley de Procedimiento de Adopción. 607 es del Código Civil. El servicio local dictamina y comunica al juez en 24 horas. El juez resuelve en un plazo máximo de 90 días la situación de adoptabilidad. Es decir, ¿qué pasa en ese momento? El juez, una vez que el organismo le remite el pedido de cesa la medida de abrigo y pide, se decreta la adoptabilidad. Ahí, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Acá voy a lo práctico, ¿no? Cesa el abrigo, ¿sí? Hay un expediente de control de legalidad de medida de abrigo, un expediente judicial, ese se cierra el abrigo y se abre un expediente fulanito de tal declaración de adoptabilidad. Durante ese tiempo, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a citar a los progenitores, dijimos que durante la situación de adoptabilidad son parte, entonces la familia de origen, entonces lo va a citar, va a llamar a una audiencia al niño, ¿sí? Al órgano administrativo, ¿sí? En ese caso, a veces al órgano administrativo, si hiciste un buen informe, ni te citan porque ya es suficiente el informe. Si quedan alguna duda, entonces sí te citan. Y el juez, en ese momento, va a evaluar la situación. No es que tiene que esperar 90 días, ¿eh? El plazo máximo es 90 días. Puede ser que inmediatamente citan los progenitores, estos no se presenten, entonces el juez decreta la situación de adoptabilidad enseguida, pero los debe notificar. O puede ser que se presenten y apelen, entonces ahí es donde a veces se demora mucho, ¿sí? La situación del niño, ¿sí? Porque hay un pedido de situación de adoptabilidad, el niño permanece en institución, pero hay padres que han apelado en la situación de adoptabilidad. Entonces, hasta que se resuelva, ¿sí? ¿Sí? Se decreta o no, o ha pedido, o han pedido la restitución, o aparece a veces algún familiar, no los padres, pero aparece algún abuelo que se opone a esa situación de adoptabilidad y manifiesta hacerse cargo. Entonces hay que a través de acá sí el equipo técnico del juzgado sí va a evaluar, no, es como que va a hacer una nueva evaluación, es decir, a veces no lo hacen porque basta con los informes y toda la intervención que hizo el servicio local, ya ha sido tan abundante las intervenciones que no es necesario, ya está agotado, ya saben que esta madre, estos padres no aparecen, no les interesa, entonces no aparecieron, ni siquiera fueron a ver al niño en la institución durante los 6 meses, entonces ya está, ¿sí? Pero el problema es cuando alguien se presenta con patrocinio y se opone a que se declare esa situación de adoptabilidad y hay que evaluar, ahí a veces se demora. Una vez que esto se resuelve, se evalúa, se declara la situación de adoptabilidad, ¿sí? El juez lo que va a hacer es pedir la remisión de legajos al registro de adoptantes, que esto se lo dejo para que lo hablen con Gustavo el miércoles, ¿sí? Al registro de adoptantes va a pedir que se le remitan, el registro de adoptantes es quien evalúa a los aspirantes, a los postulantes, pero es una evaluación previa, que evalúa si son idóneos. Lo que el juez pide es que se le remitan legajos para ver si esa gente evaluada, a veces se remiten 5 legajos, a veces 10 legajos, es idónea para ese niño en particular. Porque una cosa es que esté evaluado por el registro para en general, pero tenemos que ver si para ese niño en particular es la familia más adecuada, ¿sí? Y eso es muy importante que se evalúe, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, si seguimos, dice, bueno, el primero que está en la lista de aspirantes, pero ¿qué pasa? No es la mejor familia para ese niño. Si es un niño, como me ha pasado, criado en el campo, y el hijo
porque estaba primero en la lista un matrimonio grande que vive en la ciudad, súper estructurados, que no tienen auto, ¿sí? Que no lo pueden, te encontrás con problemas después. ¿Por qué? Porque ese niño que me tocó a mí tenía hermanito en el campo, entonces no podía garantizarse la vinculación con el hermano porque esta familia no tenía auto, ¿sí? Una familia que centraban todo en la vida en la ciudad y este niño no, que le encantaba el aire, la naturaleza, el aire libre, jamás lo llevaba ni siquiera un día a la Laguna de los Padres, ¿sí? Entonces hay cosas que tienen que ser evaluadas. Y era una familia que estaba positivamente evaluada por el registro de adoptantes, pero no era la más acorde a ese niño en particular, ¿sí? Lo doy como ejemplo. Entonces, se remiten los legajos y ahí el juez va a evaluar en este periodo, en este expediente de situación de adoptabilidad, va a evaluar a los posibles aspirantes. Bueno, esto dice, estudiamos hoy, pero es para la clase que viene. Porque las guarda con fines de adopción, ¿sí? Se confiere por 6 meses, bueno, cumplido ese periodo de 6 meses, el juicio de adopción, pero esto se lo dejo a Gustavo, ¿sí? Yo igualmente el PowerPoint ya se los habilité en el campus, ¿sí? Es decir, nosotros llegamos hasta este momento de situación de adoptabilidad, que se abre el expediente y el juez empieza a evaluar. ¿Es conveniente que cite el servicio local? Sí. No es, a veces hacemos, yo voy acá me enorgullezco de hacer unos excelentes informes. Es decir, para mí es tan difícil separar a un niño de la familia que las medidas las recontra fundamento. Es tan difícil pedir una situación de adoptabilidad que las recontra fundamento. Me tiene que quedar a mí bien en claro, sin dejarme lugar a dudas, de que es la única alternativa posible. Que sean, entonces, pese a que el juzgado recibe un buen informe, yo creo que debe citar al equipo, porque hay cuestiones relacionadas con esto que estamos hablando, sobre todo para evaluar a las posibles postulantes. Como mencionaba, hay cuestiones que no pueden ser dejadas de lado, ¿sí? Generalmente no nos citan, a los equipos a veces tampoco decimos, ay, bueno, otra cosa, uy, justo, ya le hice un informe re completo, estoy tapada de trabajo, si me citan me pierdo un día en el juzgado, y a veces decimos, ay, pero por una cuestión de comodidad. No es lo correcto sería que cite. Uno también, esto también se habla cuando lo conveniente, ¿por qué? Porque ese niño, ustedes van a ver después con Isabel, que tiene derecho a conocer sus orígenes, ¿sí? A ver el expediente, una vez que cumpla 18 años, puede pedir ver el expediente, no solo judicial, sino también el expediente administrativo, para saber el por qué, ¿sí? Porque a veces a la familia llega un niño y el juzgado, no, me ha pasado con casos, que el juzgado ha transmitido una cosa, este niño le dicen a la familia, no, y estos chiquitos sí, están en estado de adoptabilidad porque una situación de maltrato en la casa, cosas terribles les ha tocado vivir, y no informan mucho. Y eran casos donde justamente no había situación de maltrato con esos niños, no había ninguna, se había llegado a esa situación de adoptabilidad por otras cuestiones, pero no había un apego de esos niños con esos padres, con lo que nunca les cerró, les costó mucho adaptarse a la familia adoptante. ¿Por qué? Porque no tenían su historia bien armada, ¿sí? Cosas que no quedaban claras. Uno en el legajo, en el expediente, tiene que tratar de poner, y si el niño tiene edad y grado de madurez suficiente, a explicarle, porque a veces el niño ya está en estado de adoptabilidad y sigue pensando, pero yo me quería ir con mi tía, ¿y por qué no con mi tía? Y uno no, tal vez sí, evaluó a esa tía, ¿sí? Y consideró que no era lo más, o la tía no quería, a veces pasa que hay que decirle al niño, mira,
vos estás pidiendo ir con tal tía o tal tío, y resulta que esos tíos en realidad no quieren hacerse cargo. Entonces es difícil decirle al niño que si uno no les dice nada, el niño se queda con la idea de que por qué no pudo ir con su tío, ¿sí? Y tal vez, obviamente las formas de explicarlo es diferente, pero tienen que estar las cosas expresadas y que quede claro para que después no sea un proceso excluyente. Un proceso excluyente es cuando la cantidad de casos que tenemos de familias que devuelven a los chicos, ¿sí? Porque el nene no se adapta. Profe, El nene no se adapta a la familia, no es que, no vayan a pensar que la familia se tiene que adaptar al niño, no, el nene que se adapte a nosotros. Terrible, ¿sí? Obvio que el ingreso de un miembro a una familia produce movimientos y esto se tiene que acomodar, pero todos tienen que, no hay que mandar al psicólogo al nene, que vaya a saber lo que le pasó en la vida, que es así. Pero yo he escuchado cosas terribles, ¿sí? Cosas terribles. Algo genético debe tener, no sé, barbaridades. Es decir, no, tenemos todos que ver, eres un niño y sobre todo no cortar el tema del origen. No hay que cortar el tema del origen. ¿Por qué? Porque es la historia, es la identidad dinámica de ese chico. No podemos decir, olvídate de lo que pasó, y lamentablemente hay psicólogos, ¿sí?, que fomentan esto. Dice, bueno, por 3 meses ni le hables de lo que pasó antes, ni le menciones a los hermanos. Capaz que han hermanos que permanecen en familia de origen, o hay hermanos con otra familia adoptiva porque no han ido juntos. ¿Cómo no le vas a hablar? Si eso es la vida de ese niño, fue su vida hasta ese momento. Lo principal es el reconocimiento de la historia de ese niño. Sí. ¿Quién, Rocío, me hablabas o quién? no, Josefina Pinedo. Ah, Josefina. ¿Se podría ver un informe? O sea, obviamente sin nombres, igual se ha echado el nombre como para ver cómo se hacen o qué es lo que se cuenta. El informe, te lo busco. Pasa que yo justo Administrativo. esta semana, hasta esta semana inclusive, estoy de vacaciones y no voy a la oficina. Pero la semana que viene lo busco y le borro todo un informe en el que pedimos la adoptabilidad. Nosotros Sí, obvio. el último que hicimos, en el equipo donde yo estoy trabajamos mucho, mucho la permanencia con la familia de origen y nos matamos, hasta nos agotamos nosotros, que termino tomándome vacaciones, pero tratamos de garantizar eso. Pero hay otros equipos que son más, más flexibles, enseguida pedir la adoptabilidad, ¿no? Sobre todo los equipos de los hogares, donde la madre no vino a la citación, 2 veces no vino, listo, no le interesa. No, anda a buscarla, ¿sí? Anda a saber por qué no vino a la citación, o por ahí, que vos le pusiste tal día, tal hora, qué sé yo. Pero sí, te lo voy a ver si te alcanzo uno. Bueno, el último decía, el último que tuvimos, que fue justo antes de la pandemia, una situación terrible, 10 hermanos, 5 adolescentes y 5 más chiquititos. Nosotros con esa familia recontra trabajamos, pero acá era cuestión no de maltrato, sino de negligencia, pero negligencia al más extremo, de vivir a 2, 3 cuadras de la salita y no llevar los niños ningún control. Uno de los nenes perdió la vista por una infección en un ojo que jamás lo fueron a llevar a tratar, habiendo a 2, 3 cuadras de la unidad sanitaria, ¿no? Bueno, situación, eso, nosotros haciendo un recorrido de traspasando barrios para ir en la combi a buscarlos, para llevarlos a la salita que estaba a 3 cuadras, porque ellos no iban. Cosas terribles. Bueno, finalmente, después de muchos años de trabajo, se decide adoptar medida de abrigo con todos, los 10, los 5 más grandes se negaron a la medida de abrigo, no quisieron ser protegidos, por lo tanto no pudimos tomar la medida de abrigo con ellos, pero sí se adoptó la medida de abrigo por los 5 más pequeños. Durante todo el lapso de los 6 meses que esos niños estuvieron en el hogar, los progenitores jamás los fueron a ver.
Los hermanos, que tenían bastante apego con los hermanos más chiquitos, porque eran los que se cuidaban todos entre ellos, tampoco lo fueron a ver. Fue muy llamativo esa situación, porque a nosotros mismos nos pareció, pensábamos que con la medida de abrigo que a veces pasa, es el cimbronazo, ¿sí? Como que la gente reacciona y acá nada. Esos chiquitos fueron los 5 que estaban con medida de abrigo en una institución, fueron pedida la declaración de adoptabilidad, fueron 2 con una familia, otro con otra familia y 2 con otra familia que los tuvieron 2 veces ya procesos excluyentes. Es decir, familias que los devolvieron. Con lo cual, ahí yo no trabajé durante el estado de adoptabilidad, no, nosotros trabajamos hasta la medida de abrigo y como estaban en un hogar municipal, esa medida, la ejecución la trabajó el equipo de ese hogar y luego, una vez que se pidió la adoptabilidad, la trabajó solamente el equipo técnico del juzgado. Evidentemente, no han sido bien trabajadas esas guardas preadoptivas, porque hubo 2 procesos de exclusión de nenes chiquitos, porque es común que pase con adolescentes, pero con nenes muy chicos es más raro que suceda. Bueno, ya 2 veces, 2 familias los han devuelto. Que es terrible para un chico, ¿eh? Es terrible, porque son otros abandonos que sigue teniendo. Pero bueno, es lo que sucede, ¿no? Profe, Mm. y a esos nenes se les pone, no sé, un psicólogo o algo porque... Sí, ah, sí, generalmente sí. Sí. Pero gracias. es muy difícil a veces, ¿no? Ahora, después, chicos adolescentes en estado de adoptabilidad hay un montón, por eso cuando dicen, no, eh, las familias quieren bebés. Ay, porque hace tantos años que estamos en el registro y no nos llaman. Seguramente los han llamado 1000 veces y han dicho que no, porque quieren o chicos sanos o bebés, o chicos muy chiquititos. ¿Sí? Bueno, pues otro caso, también el evaluar. ¿Vieron Polino, el periodista de espectáculos, qué sé yo? Él siempre se encarga de despotricar contra las leyes de adopción y que los juzgados que no le dan. A él se lo citó, se lo convocó, pero él no estaba dispuesto a rescindir ninguno de sus trabajos. Cuando se les preguntaba cómo iba a ser la vida cotidiana con ese niño, él siempre iba a estar con alguien, ¿sí? Con alguien que lo cuidaba ese niño, con algún familiar o con personal, niñeras que lo cuidaban, porque a la mañana estaba en la radio, a la tarde estaba en no sé qué en la televisión, a la noche estaba en qué sé yo qué, en el cantando qué sé yo qué, con lo cual se le dijo no, a ver, la idea es darle un ámbito familiar al niño y que en ese ámbito familiar se ocupe del cuidado de ese niño. Por supuesto que no decimos que la persona tiene que dejar de trabajar y estar todo el día encima del niño, por supuesto que no, pero tampoco nada en su vida este hombre estaba dispuesto a dejar en pos del cuidado de ese niño, del cuidado cotidiano. Entonces después es fácil hablar en los medios decir que hay que flexibilizar las leyes de adopción y achicar los plazos. No, una vez que el chico está en estado de adoptabilidad, es porque ya se eligió a familia guardadora. Y la familia guardadora tiene un plazo de evaluación de 6 meses. A partir de ahí ya inicia el juicio de adopción, que va por un tubo, es rapidísimo. Porque ahí ya no hay progenitores, no hay familia de origen que se aparte. Así que eso es rapidísimo. El punto está en que para llegar al estado de adoptabilidad, no hay niños pequeños y bebés, porque por suerte el Estado trata de garantizar de que permanezcan con la familia de origen y que sean las familias, los grupos familiares amplios o referentes que los críen, ¿sí? Bien, bueno,
siguen entonces la clase que viene con Gustavo, con guarda preadoptiva o guarda con fines de adopción, se dice de las dos maneras. Genial, profe. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Bueno, nosotros, yo esperen un cachito, que creo que ya no los veo más. Lo que seguramente... La semana que viene. No, porque ya no tengo más clases yo con ustedes, me parece, ¿eh? El lunes que viene, no, hoy es 15. ¿No era hasta el 24 o 26? Sí, sí, pero no doy, me parece que la clase... No, el lunes que viene es feriado. Ah, es verdad. El lunes Perdón. que viene es feriado y después, cuando violencia la da Gustavo. Sí, sí, no tenemos más con Y usted, queda tiene una razón. clase de repaso de un viernes que en vez de Isabel le voy a decir que me la deje dar a mí, así les hago de forma bien integral la clase. Sí, la del 26. Así que sí, esa la del viernes 26, entonces de clase de repaso la voy a dar yo. Bien, genial. Profe, una pregunta respecto a los parciales virtuales, el tema del horario. No, no sé, porque eso viste que hasta que no acomodemos, después, porque todos dependemos de un montón de cosas, del docente que pueda tomar virtual, de cómo nos organicemos. Les vuelvo a decir, cuando llegado unos días antes del parcial, les pido que me avisen el que no se presenta, porque así organizamos bien los horarios. Después, bueno, ya saben cómo es esto. Lean los fallos, Fornerón, Artavia Murillo para afiliación, el de Escobar, no sé si está el de Escobar, creo que yo me parece que lo había subido, el de Ramírez Escobar también es para adopción. ¿Qué otro? Tengo los fallos de la Corte Interamericana, a ver si tengo, me parece que cerré el... Profe, igual el parcial es presencial, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Como la otra vez, el primero desde la mañana, ¿no? No sé. Ah, bien. Sí, a la mañana seguramente que sí, salvo que alguno de los docentes se les dificulte a todos, vieron que estas cosas pueden pasar. Sí, ni hablar. No, pero yo no sabía, entonces pregunté. Me quiero fijar qué fallos tengo. Fornerón, Atala Rifo y Artavia Murillo. Paren. Pero no le puse yo. Bueno, después le subo el de Ramírez Escobar, porque ahora, bueno, se me fue la página del campus. Perfecto. Y ¿saben qué? Les voy a subir también para la ley de para violencia familiar. Hay otro fallo de la Corte Interamericana que es del campo algodonero. Ese también se los subo. Lo van a ver después cuando vean violencia familiar. Genial, gracias, Violencia de profe. género, en realidad. Bueno, Bien. listo, entonces. Hasta luego. Hasta la Gracias, próxima. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.